Me gustaría decirle que se pongan cómodos para escuchar la palabra del Señor, pero a veces la palabra nos se hace sentir incómodos, ¿no? Es una peculiaridad de la palabra de Dios que no siempre nos hace sentir cómodos. A veces hay palabras que el Señor nos habla, nos dice, que nos hace sentir incómodos porque no nos gusta lo que Él nos dice. Y yo creo que eso es uno de los propósitos de la palabra, invadir nuestra comodidad, muchas veces sacarnos de nuestra zona de confort para que despertemos, para que nos demos cuenta que no exactamente lo que vivimos o lo que conocemos es completamente correcto. Y la vida nos lleva por muchos cambios o experimentamos cambios a lo largo de nuestra vida. Aquí hay jóvenes en la iglesia ahora que ya van a salir a estudiar a otro lugar y van a cambiar su vida. Van a cambiar algunos hábitos, van a cambiar algunas costumbres. Hay cosas que estaban habituados a las que ahora van a perder y hay cosas a las que no estaban acostumbrados y que ahora van a tener que enfrentar, y esos son cambios en la vida. Si los chicos están acostumbrados a mantener su cuarto aseado, pues les va a ir bien en donde vayan porque lo seguirán haciendo, pero si alguien está acostumbrado a que le hagan todavía el aseo de la casa, pues yo creo que lo van a pasar un poco mal. Solamente hay dos opciones que tienen: o aprender a hacer las cosas o vivir de una manera desordenada. Puede ser. El matrimonio es un cambio de vida para quienes se casan, quienes contraen ese matrimonio. En el matrimonio se aprenden cosas que pues uno no había vivido antes. Se enfrenta uno a retos, a circunstancias que tal vez antes no había experimentado. Se dice mucho que a veces el esposo no se acostumbra a la comida de la esposa porque está acostumbrado a la comida de su mamá. ¿Y cuántos problemas trae eso, verdad? ¿Cuántos problemas trae eso? Cuando la mujer no está acostumbrada lo digo de una manera sana, a someterse, a sujetarse a una autoridad, y de repente en el matrimonio su personalidad choca con la personalidad del varón, también surgen problemas. La vida trae muchos cambios y muchas veces lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esos cambios. Pero claro, adaptarnos cuando son cambios para nuestro bien, cuando son cambios para mejorar nuestras relaciones, cuando son para un propósito bueno, no para algo malo, no para sufrir abuso en ninguna de esas circunstancias. Estoy hablando de cambios en la vida porque hay veces que los cambios no obedecen a decisiones nuestras. No es porque nosotros tomemos una decisión y nuestra vida cambia. Hay veces que la misma vida, las mismas circunstancias nos llevan a cambiar y no por decisiones personales. Como lo que dice esta carta que acabamos de leer, lo que nos acaba de leer nuestra hermana en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 1, va a hablarnos un poquito, la introducción especialmente, porque vamos a abrir la carta para ir leyendo y vamos a darnos cuenta cómo la vida cambia. Cómo la vida cambia, las circunstancias cambian. Pero vamos a darnos cuenta que hay cosas que aunque estemos viviendo una época, un tiempo de cambios, hay cosas que no se mueven, que son
inamovibles. Dice la palabra del Señor así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Se dieron cuenta de una palabra de cambio que hay ahí? ¿Se dieron cuenta que hay una palabra de cambio? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál? Los expatriados. ¿Qué quiere decir esa palabra expatriado? Quiere decir alguien que está afuera, alguien que ha sido sacado, alguien que ha sido llevado fuera de. Y es posible que Pedro está hablando a los judíos que han sido llevados fuera de sus comunidades, fuera de su país, o puede ser que está hablando a los gentiles que están viviendo dentro de su patria, dentro de su nación, pero en condiciones diferentes. Y lo que sí podemos decir es que muchas de las circunstancias que los hermanos del primer siglo estaban viviendo eran circunstancias que obedecían a su fe, obedecían a la fe que ellos habían declarado profesar en el Señor Jesucristo. Y esto lo vemos desde el inicio de la iglesia allá en Jerusalén, pero la vida de estos hermanos ha cambiado. ¿Recuerdan ustedes que en Hechos capítulo 2 dice que había muchos, de casi de las mismas ciudades se mencionan allá cuando el Espíritu dio a los discípulos que hablaran en otras lenguas el mensaje de Cristo? Y es posible que muchos de esos creyentes estuvieron por un tiempo en Jerusalén, pero luego Hechos capítulo 8 dice que vino una persecución muy fuerte y los creyentes fueron dispersados. A eso también se le conoce como la diáspora, y diáspora es la palabra que traducimos como dispersión o dispersados, ¿no? Ahora, ¿estaban ellos lejos de su patria por una decisión propia? ¿Estaban enfrentando circunstancias diferentes en la vida por decisión propia? Pues parece que no era así. Parece que ellos no lo habían decidido, pero aunque así fuera, que ellos habían decidido ir a vivir a otro lugar por la razón que fuera, estaban pasando circunstancias difíciles. Dice así: entonces a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esa palabra expatriados que yo estoy usando ahorita nos da también la idea de que los creyentes vivimos en un hogar que no es nuestro hogar o en un mundo que no es nuestro mundo. Y eso fue afirmado por el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, cuando Él está orando por la iglesia. Él llama a la iglesia un pueblo que va a quedarse a vivir en el mundo que no es su mundo. Porque cuando Él ora dice: Señor, yo te pido por estos y no ruego que los quites del mundo, aunque no son del mundo. Más bien lo que yo te pido, dice el Señor, es que tú los libres de todo mal, que los apartes del mal. Es verdad que van a quedarse a vivir en este mundo, pero el Señor Jesucristo en cierta forma está diciendo: lo que yo te pido y lo que yo quiero es que aunque estén en el mundo, no se mezclen con la maldad de este mundo. No tanto que cuando dice que los guardes del mal, no está diciendo: no quiero que les sucedan cosas malas, no quiero que el mal los ataque en algún momento. Lo que yo te pido es que ellos se guarden, que no se mezclen con la maldad de este mundo. Y como creyentes que hemos vivido por mucho tiempo en el mundo y que seguimos viviendo en el mundo, nos enfrentamos a circunstancias difíciles cuando somos acechados por la maldad.
Entonces quizás estos hermanos expatriados también habían pensado, pues no queremos estar en ciudades, no queremos estar en lugares en donde seamos de alguna manera influenciados por la maldad, así que vamos a vivirnos a otro lugar. Es posible que también eso podamos entender. ¿Saben una cosa? Yo comparo un poquito, aunque no es quizás una comparación 100% válida, pero yo comparo un poquito esta expatriación con lo que la iglesia vive hoy en día en el mundo. Tal vez lo vemos en la manera o en una forma local ahora. Muchos hermanos que antes nos reuníamos en la iglesia, ¿dónde están ahora? Yo espero que estén ahora atendiendo el culto, pero es posible que muchos de los hermanos, al estar ahora viviendo en circunstancias diferentes, en una nueva normalidad, como se ha llamado, es posible que se envuelven en los negocios de este mundo, como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo, o se dejan llevar por el pensamiento de, bueno, pues como no vamos a la iglesia, como no estamos en el templo, pues ahora no estamos obligados a reunirnos. No quisiera yo pensar que para muchos creyentes la pandemia ha sido más que un obstáculo, ha sido un pretexto. O ha sido un aliado en sus deseos. Porque puede caber la posibilidad de que de todos modos alguien no quería estar en el templo y vino la pandemia y dijo, bueno, pues como alguien dijo por allá, ¿no? Que le cayó como anillo al dedo la pandemia. Es posible. Son circunstancias difíciles. Pero miren, yo quiero decirles lo que encuentro en esta introducción de esta carta. Primero, miren, estos hermanos que estaban allá en la expatriación, en la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, en Asia, en Bitinia, por lo menos estos 5 lugares que están aquí, ellos conocían al apóstol Pedro, o al menos sabían de él. Por eso el apóstol les escribe esta carta de una manera muy familiar. Pedro, apóstol de Jesucristo. El versículo 2 dice, voy a mencionar también algunas cosas que los creyentes tenemos que saber y que los creyentes, cosas de las cuales los creyentes tenemos que estar seguros cuando enfrentamos circunstancias diferentes, cuando encontramos circunstancias diferentes a las que estamos acostumbrados. ¿Qué es lo primero que los hermanos tenían que saber allá en la dispersión? Dice así el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor acerca de nuestra elección, acerca de la elección de los creyentes? Si decimos que una de las primeras cosas que nunca debemos olvidar, donde quiera que nos encontremos, en donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, estemos pasando las circunstancias que estemos pasando, haya cambios en nuestra vida, haya cambios en nuestras situaciones de vida, que es algo que no debemos olvidar, que formamos parte de un pueblo elegido, un pueblo elegido. Ahora, cuando pensamos en
en la realidad de nuestra elección. Yo quisiera preguntarles, ¿para qué fuimos elegidos? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para alabar a Dios? Fíjense, dice aquí en Efesios capítulo 1, leemos que para alabanza de su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para ser aceptos en el amado, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. Pero fíjense cómo el apóstol Pedro resume en una sola palabra todo eso. En una sola palabra. Versículo 2 dice que fueron elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Para obedecer. Entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Para obedecer. ¿Cómo va a ser glorificado el Señor? Cuando obedezcamos, ¿no? ¿Cómo va a ser alabada la gloria de su gracia? Cuando obedezcamos. ¿Cuándo va a ser glorificado el nombre del Señor? Cuando obedezcamos. Podemos cantar, podemos, no sé, hacer un concierto de alabanza, de adoración, podemos hacer muchas veladas de oración, podemos hacer el culto todos los días, podemos, y con la intención de alabar, glorificar el nombre de Dios. Pero si no estamos haciendo algo fundamental, que es la obediencia, no estamos cumpliendo el sentido de la elección, el propósito de nuestra elección. ¿Qué le dijo Samuel al rey Saúl? ¿Se acuerdan qué dijo cuando él había desobedecido a Dios? Y ofreció un gran holocausto, ofreció víctimas gordas, engordadas, la grasa corría en el altar en ese momento. Pero ¿qué le dijo el profeta Samuel? Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en sacrificios como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Miren, ahorita estamos dispersos como los expatriados, ¿no? Ahorita nosotros estamos aquí reunidos en el templo. Estamos reunidos en el templo y otros hermanos están en otro lugar y otros están en otro lugar. Cada uno está en su propio lugar. Espero que estén así. Como expatriados estamos en este momento. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer aunque estemos expatriados? ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Tenemos que obedecer. Bueno, yo he estado pensando mucho en cómo organizarnos, en qué otra manera, no sé, en qué otra manera hacer más efectiva nuestra reunión, nuestras reuniones. Porque poco a poco se va, como dice una ilustración por ahí, ¿verdad? Que los leños en la fogata, mientras están juntos, arden, dan calor, pero si no hay nadie que atienda la fogata, esos leños se van quemando, cada uno se va consumiendo. Llega el momento en que ya no se consumen juntos, sino que se consumen por separado.
Y cuando se consumen por separado, se van separando, la distancia va creciendo entre ese fuego y finalmente ese fuego se apaga o se extingue. Tiene que haber alguien que atice el fuego, tiene que haber alguien que vuelva a juntar los leños, que vuelva a colocarlos en fogata para que el fuego siga vivo, no se extinga. El problema de la expatriación es que probablemente muchos creyentes poco a poco iban a ir olvidándose. Poco a poco quizás iban a ir adoptando costumbres, adoptando hábitos de los nuevos lugares donde ellos vivían. Porque eso nos dice la historia del pueblo de Israel, que cuando ellos fueron exiliados allá en Babilonia, aprendieron costumbres de Babilonia. Muchas de las cosas que sucedían allá las trajeron de vuelta a Jerusalén. Estaba leyendo sobre la historia de Esdras, de 3 grandes hombres que vinieron después del exilio de la cautividad babilónica. ¿Se acuerdan de 3 hombres importantísimos, no? Zorobabel, que vino para construir el templo; a Esdras, que vino para restituir el lugar de la ley, de la palabra; y ¿quién fue el otro? Nehemías, que vino para construir el muro de la ciudad de Jerusalén. Pero la historia nos dice que aunque Zorobabel tuvo la mejor intención, aunque Esdras tuvo la mejor intención y aunque Nehemías tuvo la mejor intención, ¿qué pasó? La gente que vino de la cautividad babilónica traía costumbres babilónicas. Ustedes ya han leído la escritura y se dan cuenta que por más esfuerzos que estos 3 hombres hicieron, el pueblo nuevamente se perdió. No logró ser el pueblo que había sido en la antigüedad. Hay un peligro, por eso es que el apóstol Pedro dice aquí: lo primero que debes saber es que donde quiera que estás, fuiste elegido para obedecer. Fuiste elegido para obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer al Señor, obedecer la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera decir un poquito más en estos 2 pequeños versículos que están aquí, que la carta fue escrita a comunidades cristianas. Eso es importante. La carta fue escrita a comunidades cristianas, de las cuales Pedro el apóstol tenía el conocimiento que existían. O sea, la carta no fue enviada a la aventura. La carta tiene destinatarios. Es verdad que hoy ya no escribimos cartas. Los muchachos de hoy ya no saben lo que es escribir una carta. Ya no saben qué es una carta. No saben qué se tiene que poner en el sobre. El sobre en la esquina izquierda superior, que iba ahí, el remitente, ¿no? El remitente, no, yo creo que sí. Y en la esquina inferior derecha, el destinatario, ¿no? Y recuerdo que había unos sobres que vendían, que decía al reverso: si el destinatario no se encuentra, a favor de regresarla a la zona postal, algo así. Es decir, que la carta que no era entregada regresaba otra vez, ¿no? Bueno, eso era la intención de la leyenda en ese sobre. Pero imagínense que la carta no llevara dirección ni llevara destinatario. ¿A dónde iba a ir esa carta? Tú la ponías en el correo, le ponías sus timbres, porque había que ir al correo, había que poner los datos, luego comprar los timbres
20 centavos costaban los timbres. Cuando yo enviaba cartas, 20 centavos. Y recuerdo que en la escuela nos hacían unos ejercicios, ¿no? Me acuerdo que a mí no me tocó, pero a mis hijas sí les tocó escribir a amigos al extranjero, ¿no? Y era sorprendente cómo un pedacito de papel llegaba a donde tenía que llegar. ¿Y por qué llegaba? Porque llevaba un destinatario. Miren, el apóstol Pedro escribe a comunidades cristianas que existen, que existieron, donde había hermanos. El mensaje estaba dirigido a personas que existían. ¿Quiénes eran esas personas? Eran los elegidos de Dios. A veces, en mi caso, y yo creo que le pasa a muchos predicadores, pastores, yo creo que les pasa mucho lo que me pasa a mí, que estamos pensando, ¿qué palabras podemos usar para que los hermanos no se sientan ofendidos? Y lo primero que Pedro le está diciendo es: obedezcan. Ustedes fueron elegidos para obedecer. Es decir, él estaba pensando que los hermanos andaban en desobediencia. ¿Estaba asumiendo que los hermanos eran desobedientes? ¿O estaba pensando Pedro que el principio de nuestra fe y devoción es la obediencia? Miren, el principio de nuestra fe y devoción es la obediencia. Santiago lo dice de otra forma: ¿de qué sirve que digas que tienes fe si no tienes obras que lo demuestren? ¿De qué sirve que pregones que tienes fe si no tienes obras que lo respalden, que lo demuestren? Y la obediencia es la primera obra de la fe, la obediencia. Ahora, miren lo que dice también el versículo 2. Elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Yo quiero decir algo aquí, que cuando dice elegidos según la presencia de Dios, ¿qué se imaginan ustedes cuando dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios? Algunos piensan, no, pues creo que se equivocó, hay una letra de más, ahí debe decir presencia, ¿no? Porque es una palabra que conocemos. Pero presencia, ¿qué es presencia? Es un conocimiento previo, un conocimiento anticipado. Y algunos dicen, entonces Dios ya sabía quiénes iban a ser salvos y por eso los llamó, ¿no? Esa es una parte de la doctrina de la elección que es válida, es verdadera. Dios sabía quiénes iban a obedecer a su mensaje. ¿Te habías puesto a pensar en eso? Que tú fuiste elegido no al azar, que no fuiste elegido por sorteo, que en el cielo no hay una ruleta a la cual se le da vuelta y dice vamos a ver, y viene y rueda y se detiene y dice bueno, este es el salvo. Eso no es así. La doctrina de la elección nos dice que el Señor en su sabiduría infinita nos eligió. ¿Desde cuándo dice Él? Desde antes de la fundación del mundo. Pero la palabra presciencia no solamente tiene que ver aquí con la elección, sino que la palabra presciencia tiene que ver con el conocimiento que Dios tiene. Que la realidad es que después de la caída de Adán y Eva, ya no estamos capacitados para obedecer. Hay mucha gente que piensa que es buena y dice, no soy demasiado malo. Dice, no soy tan malo como crees que soy. Pero la realidad de la vida es que todos después de la caída de Adán, dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra, destituidos de la gloria de Dios,
quiere decir que no tenemos la capacidad para glorificar a Dios también. Y si decimos que glorificar a Dios es obediencia, si no tenemos la capacidad de glorificar a Dios, quiere decir que no somos capaces de obedecer. Le pregunto a los papás que están aquí, ¿es fácil que sus hijos obedezcan o que desobedezcan? ¿Qué es más fácil? Es más fácil la desobediencia, ¿o no es así? Ahora, padres, examínense ustedes mismos ahora. ¿Qué es más fácil, obedecer o desobedecer? ¿Y saben por qué? Porque para desobedecer no se necesita hacer nada, hay que seguir la vida como va. Pero la obediencia exige cambios. Según la presencia de Dios, según el conocimiento anticipado de Dios, no estamos en posición de obedecer como seres, como personas naturales. Por eso dice el versículo 2, ¿qué dice que nos dio el Señor para obedecer? ¿Qué dice que Él nos dio? Primero, fuimos ¿qué? Santificados por su Espíritu, primero. Y en segundo lugar, fuimos rociados con la sangre del Señor Jesucristo. Miren, yo hace rato que inicié a decir que una forma de glorificar a Dios, según dice Efesios 1, para la gloria de su gracia, de su nombre, es la obediencia. Inmediatamente pensamos, bueno, entonces voy a obedecer y ya voy a glorificar a Dios. Pero no es tan fácil. No es solamente decir, bueno, ya voy a obedecer, bueno, ahora voy a obedecer. No es así. Dios sabe que la obediencia es difícil para nosotros. Y por esa razón tuvo que haber una fuerza, lo llamo de esta manera, o un agente externo que nos llevara a esa obediencia. Dice entonces el versículo 2, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu para que pudiéramos ser obedientes? ¿Qué hizo el Espíritu? Según esa palabra santificación, ¿qué es lo que hizo el Espíritu? Nos colocó en un lugar aparte. Nos colocó en un lugar aparte. Miren, no quiere decir que el Espíritu, no quiere decir que el Espíritu nos hizo en alguna forma perfectos. Porque a veces la idea de ser creyente es la idea de perfección. Y cuando no estamos bien enterados del asunto de la santificación, creemos erróneamente que santificación quiere decir perfección. Y claro que eso sí en algún momento de nuestra vida se va a dar, ¿no? No en esta vida, sino en la venidera realmente. Pero el hecho de la santificación es que el Señor nos coloca en una posición especial desde donde podemos obedecer. Les hago un ejemplo. Cuando Moisés recibió las tablas de la ley, ¿qué le dijo el Señor? ¿En dónde recibió Moisés las tablas de la ley? En el monte Sinaí. ¿Por qué no las recibió en el desierto? A flor de tierra. ¿Por qué el Señor lo hizo subir hasta el monte? Cuando el Señor le dijo a Isaac que sacrificara, a Abraham que sacrificara a Isaac, ¿qué le dijo? Le dijo, vete camino de 3 días. ¿A dónde? A un monte, ahí en lo alto. ¿Por qué no pudo Abraham ofrecer a su hijo en cualquier lugar?
¿Se dan cuenta que él tuvo que ir a un lugar especial? Es decir, Abraham obedeció a Dios en un lugar especial. Moisés obedeció a Dios en un lugar especial. Porque el Espíritu Santo nos coloca en un lugar especial desde donde podemos obedecer a Dios. Por eso es que lo que dijimos hace rato de Saúl, aunque Saúl hizo su sacrificio y le puso de todo lo que él quiso poner, y yo creo que hasta exageró en su sacrificio, pero ¿qué le dijo Samuel? ¿Y saben por qué? Porque Saúl era rey, pero no era sacerdote. Hay 3 veces que la sangre rociada se menciona en la Biblia. Primero, cuando el pueblo fue santificado por la ley, allá en Éxodo 24 se menciona. Otros que fueron rociados fueron los sacerdotes, hijos de Aarón, y Aarón mismo, cuando fueron elegidos para ser sacerdotes. Y otros que eran rociados eran los leprosos cuando eran limpiados. Eran rociados también con sangre. Entonces, yo quiero decirles esto, hermanos, que el Señor o la palabra de Dios a través del apóstol Pedro nos está enseñando en este día que aunque las circunstancias de la vida sean diferentes, aunque cambien, aunque nuestra iglesia el día de hoy se encuentra como esa situación a quienes escribe Pedro, expatriados, cada quien en un lugar diferente, pero estamos llamados a la obediencia, donde quiera que estemos. Yo estoy preocupado que la iglesia, que se haga lo posible, que tengamos que hacer lo necesario para, por ejemplo, para el día de hoy, ¿no? Para el transmitir el culto, pero mi pregunta es, ¿realmente todos los hermanos de la iglesia estarán siguiendo la transmisión? O sea, ¿realmente estamos congregados como pueblo de Dios, como iglesia? De repente alguien dice, pues es que yo no tengo oportunidad de la tecnología, ni siquiera tengo un teléfono, ni siquiera o tengo, pero no sé cómo hacer, no tengo la experiencia. Pero ¿qué hacen el domingo en la mañana? ¿Qué está haciendo la iglesia el domingo a las 10:30 de la mañana? ¿Realmente todos estarán tomando un tiempo de devoción? Hace 2 semanas, ¿se acuerdan que hubo un corte de luz, no? Y por el corte de luz, ¿qué pasó? No hubo transmisión. Pero ¿cuántos tomarían el tiempo del culto? ¿Cuántos se reunirían allá en su casa y cantaron cantos, leyeron la palabra? Es posible que los hermanos de la dispersión que dice Pedro dijeran, es que no tenemos pastor, no tenemos un predicador local. Es posible, ¿eh? Y entonces por eso, al enviarles esta carta del apóstol Pedro, ya no tenían excusa. Y entonces Pedro les recuerda esto: ustedes fueron elegidos para obedecer, y ya que la obediencia a Dios no es automática en nuestro estado natural, Dios tuvo que santificarnos a través del Espíritu, y el Señor nos roció con la sangre de Jesucristo, es decir, nos hizo partícipes de su sacrificio, y de esa manera ahora sí podemos obedecer al Señor. Ahora sí podemos obedecer al Señor. Entonces, ahora dice el versículo número 3. Entonces, ¿para qué fuimos elegidos? Para obediencia. Y ya que la obediencia no es automática, Dios nos dio la forma de obedecer. Muy bien.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si la primera cosa que ellos debían saber es que habían sido elegidos para obedecer, ¿cuál es la segunda cosa que ellos debían de saber? ¿Cuál es la segunda cosa que nosotros debemos saber? Según lo que dice el versículo número 3. Primero, fuimos elegidos para obedecer. Segundo, fuimos elegidos para ser nuevas personas, ¿no? O nacidos de nuevo, nuevas personas. Porque ahí habla de la palabra renacido, renacidos. Y miren cómo lo expresa este versículo, ¿eh? Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya vivíamos una vida, ¿no? Quiere decir que los creyentes o las personas ya vivíamos, ya teníamos una vida. ¿Han oído esa frase en algún momento? Es que yo ya tenía una vida. Cuando alguien pues tiene una mala experiencia en la vida, es que yo ya tenía una vida, y si es con otra persona dice: y tú viniste a cambiármela, ¿no? Estaba leyendo de una mujer que encontró a un niño en la calle, y el niño no tenía papá, no tenía padres, nadie, estaba abandonado, pues. Y entonces se lo llevó a su casa, se lo llevó, y entonces lo aceptó, lo adoptó como su hijo, ¿no? Ese niño tendría como unos 4 años, parece, o 5 años más o menos, ¿no? Y entonces, pero esta mujer ya era grande, ya era mayor, ya tendría como unos 35 años, 40 años, ¿no? Ya era una mujer, no era tan joven, ¿no? Entonces, dice que se llevó al niño y le dio la escuela, lo mandó a la primaria, lo mandó a la secundaria. El muchacho creció, se hizo joven, como a los 20 años. Entonces, él se fue en las carreras de las motocicletas y se murió en un accidente. Murió en un accidente, el joven. Entonces, dicen los que estaban ahí con la mujer que lo único que ella repetía en frente de su hijo, que estaba ahí todavía en el suelo, junto a la moto, lo que ella decía es: yo ya tenía una vida y tú viniste a inquietármela, a cambiármela. Esta mujer, a la edad que ella recibió a ese niño, realmente ya vivía una vida. Este niño vino a cambiar, vino a darle quizás una esperanza, quizás un motivo para su vida, pero cuando él murió, esa motivación se fue. Pero dice el apóstol Pedro para nosotros los creyentes, dice que nosotros ya teníamos una vida. No sé, yo creo que aquí hay hermanos que desde niños conocieron el Evangelio, ¿no? Desde niños fueron criados en la palabra, y quizás el impacto de esta frase no es tan fuerte. Pero a diferencia de quienes conocen al Señor en un tiempo ya en la juventud o en la madurez, tal vez, bien se puede decir es que ya teníamos una vida. Ya había una vida que se había vivido, pero dice la palabra
que al venir Cristo o al ser elegidos por el Señor para traernos esa nueva vida, realmente comenzamos, o realmente se comienza, pero dice que este renacimiento es para una esperanza viva. Pienso en este hombre que vino a Jesús de noche. ¿Cómo se llamaba este hombre? Se llamaba Nicodemo. Él ya tenía una vida, ¿no? Y tan es que él ya creía en que tenía una vida, que cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, él dijo, bueno, entonces ¿qué? Tengo que regresar al vientre de mi madre y nacer otra vez. ¿De eso me estás hablando, de una nueva vida? ¿O qué les parece este hombre llamado Zaqueo, que también ya tenía una vida? ¿Cuál era su vida? Su vida era una vida de opulencia, tal vez, porque era un hombre muy rico. O el que está escribiendo la carta. ¿Quién está escribiendo la carta? Y tenía una vida ya. Él ya tenía una vida. Pero cuando el Señor vino a reiniciar la vida de estas personas. Hermanos, cuando el Señor vino a nuestras vidas, Él vino a darnos una nueva vida. Y fíjense, es bien bonito lo que dicen las primeras palabras, según su grande misericordia. Según su grande misericordia. Yo creo que una vez escuché de alguien que dijo que no exactamente voy a decir las palabras, ¿no? Tal vez no las diga correctamente, pero quiso decir algo así más o menos como esto, que se arrepentía de ser creyente, que no estaba a gusto con ser creyente. Como dijo aquella mujer, es que yo ya tenía un plan, yo ya tenía algo que pensaba que era lo correcto, pero esa persona estaba dejando de lado esta palabra misericordia, porque si no hubiera sido por la misericordia de Dios, nuestros pasos seguirían corriendo en la corriente de este mundo, y con el fin que ya sabemos que va a tener esa carrera en este mundo. El único destino que se espera en una vida sin Cristo es la perdición, es el infierno. Esa misericordia que Dios tuvo para nosotros es la que nos hizo renacer para una esperanza viva. Y dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pues también escuché que alguien dijo, la verdad yo quiero todo lo que Dios promete, pero lo quiero aquí es donde lo necesito. ¿Para qué quiero? Porque alguien dice, no, pues es que en el cielo no habrá tristeza. ¿Qué más no habrá? No habrá llanto. ¿Qué más no habrá? No habrá dolor. Sí, no habrá. Y entonces esas personas dicen, pero yo ¿para qué lo quiero allá? Lo que necesito, lo necesito aquí. Aquí es donde lo quiero. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Pero ¿para qué lo quiero en los cielos si yo lo necesito ahora? Lo necesito aquí. Gracias a Dios que el apóstol Pedro escribe que es algo seguro para nosotros, aunque no lo podamos tener tal vez aquí, pero es algo seguro. Y la garantía que hay de esa realidad es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces hay dos cosas que los creyentes tenían que saber. La primera cosa que tenían que saber, ¿cuál era?
que fuimos elegidos para obedecer. Y en segundo lugar, fuimos elegidos para ser nuevas personas o para nacer de nuevo, para un cambio de vida. Aunque ya teníamos una vida, pero Dios quiso darnos otra vida. Todas las personas que nacen en este mundo ya tienen vida, pero Dios quiere darles una nueva vida, una nueva vida. Y esa nueva vida que Dios nos da es una vida, esa nueva vida que Dios nos da, esa es la vida de obediencia hacia Él ahora. Dijimos que es fácil ser desobedientes porque no hay que hacer ningún cambio, pero la obediencia requiere cambios. Y finalmente, vamos a leer el versículo número 5 y 6, dice así, al 7, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué dice? En diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es una tercera cosa que los hermanos tenían que saber? Primero, que fueron elegidos para obediencia. Segundo, que fueron elegidos para ser nuevas personas. Y tercero, que fueron elegidos para ser personas de fe. Para ser personas de fe. Primero voy a decir qué cosas nos hablan de fe aquí. ¿Qué son cosas que nos hablan de fe del versículo 5 en adelante? Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Lo primero que podemos decir de la fe es que creemos en un poder. Creemos en un poder, algunos dicen un poder superior, y es correcto decir eso, ¿no? Pero la Biblia dice que es Dios. Ahorita que están los problemas allá en Afganistán, ¿no? Y hay muchos hermanos allá. Hay muchos hermanos allá en ese lugar, hay misioneros, hay pastores, incluso hay creyentes locales. ¿Qué podríamos decirles a ellos? ¿Qué podríamos, según lo que dice este versículo 5, qué podríamos decirles que les diera esperanza? ¿Qué podríamos decirles? Según el versículo 5, ¿qué podríamos decirles? Que son guardados por la fe, por el poder de Dios, mediante la fe. Y yo estoy seguro que algún crítico por ahí nos va a decir, bueno, lo que ellos necesitan ahorita no es fe, necesitan un boleto de avión, necesitan un avión, o necesitan que el ejército de Estados Unidos regrese otra vez para controlar la revuelta que hay en este momento. Pero realmente, según este versículo, ¿qué es lo que ellos necesitan en este momento? ¿Qué es lo que necesitan? Según el versículo 5, ¿qué necesitan? Necesitan fe. Necesitan tener fe. ¿Y fe en qué? En ese poder de Dios que los va a guardar. ¿Podemos orar con fe nosotros? ¿Podemos orar con fe
y podemos transmitirles de alguna manera esa fe a ellos. Miren, el apóstol Pedro está diciendo a los hermanos de la dispersión: no sé los problemas que están pasando, no sé la situación que están viviendo ahora, pero una cosa que sí les puedo decir es que ustedes en su elección también fueron apartados para ser guardados por el poder de Dios. ¿Pero qué necesitan? Necesitan fe. Necesitan fe. Hermanos, yo creo que precisamente esos tiempos que estamos viviendo son tiempos que requieren de fe. ¿O no es así? ¿Fe en qué? Miren, bueno, voy a leer lo demás para que tengamos la idea. Miren, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es posible que de pronto tengamos solo la mitad de la idea de esta frase. La mitad de la idea de esta frase. ¿Por qué digo la mitad de la idea? Miren lo que dice: para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? ¿Qué se imaginan que es el tiempo postrero? Bueno, dije la mitad porque la mitad de esta verdad es que el Señor Jesucristo un día va a venir. Y cuando Él venga, se va a manifestar. Y esa es parte del tiempo postrero. Pero ¿saben desde cuándo comenzaron a correr en la historia los tiempos postreros? Inmediatamente después del sacrificio de Cristo. ¿En qué tiempos estamos viviendo nosotros? En los tiempos postreros. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Sabed también que en el tiempo postrero vendrán, ¿qué dijo? Engañadores, burladores, y algo bien importante que él dijo: algunos apostatarán de la fe. Estamos hablando de la fe. Cuando pensamos solamente en el tiempo postrero como en el día que el Señor Jesucristo regrese, estamos solamente pensando en la mitad de esta verdad. Pero cuando pensamos que los tiempos postreros son desde el inicio de la iglesia, los tiempos que hablaba el apóstol Pablo, él dijo: en los tiempos postreros vendrán burladores, pero ¿ya vinieron o no han venido? Han estado ya, entonces ya vivimos los tiempos postreros. Por eso la fe tiene que ser manifestada en los tiempos postreros, es decir, en este tiempo. Fuimos llamados para ser obedientes, fuimos llamados para una vida nueva, una esperanza viva, como ya vimos, pero también fuimos llamados para ser personas de fe, para exhibir esa fe en el Señor Jesucristo. Dice el versículo 6 ahora sí: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Me encontré con una descripción un comentario sobre este versículo, y me llamó la atención porque dice que los hombres de fe nunca son afligidos. Y me puse a pensar en eso, ¿verdad? Porque dice ahí: los verdaderos hombres de fe nunca son afligidos. Pero me puse a pensar en los hombres de la Biblia que tenían mucha fe y fueron afligidos. Fueron afligidos también en diversas pruebas. Pero realmente lo que estaba tratando de decir el comentarista es que si tuviéramos toda la fe, entonces estaríamos preparados para toda aflicción. Y las aflicciones no nos tomarían por sorpresa. Bueno, porque más adelante va a decir eso el apóstol Pedro en otro capítulo de su carta. Pero dice
Ahora, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahora, yo les quiero decir algo, mis hermanos, con mucho cariño, con mucho amor, se los digo. ¿Cuáles son esas pruebas de fe? Yo les hago una pregunta: ¿cuál es la mayor prueba de fe a la que se han enfrentado ustedes? ¿Cuál es la mayor prueba de fe a la que se han enfrentado? ¿Una aflicción? ¿Una enfermedad? ¿La persecución? Y saben, a veces pensamos que pruebas de fe son gigantes. Y parece que las pruebas de fe son circunstancias imposibles. Decimos, no, esta sí es una verdadera prueba de fe porque es algo que es imposible, que nadie lo puede hacer, solamente Dios. Me enfrenté a una prueba de mi fe. Pero ¿qué tal la honestidad? ¿No es una prueba de fe? Hay una historia que dice que, creo que ya la han escuchado, ¿no? Pero la quiero compartir. Que dice que un hombre se subió al autobús y pagó su pasaje, ¿no? Pagó su pasaje y ya le dieron su cambio, pero cuando regresó a su asiento, le habían dado de más el cambio. Y entonces él, cuando examinó su cambio, se dio cuenta que era de más. Y entonces fue y le dijo al chofer, ¿no? Al conductor, le dice: mire, usted me dio este cambio de más, así que vine a devolverle. Y entonces el conductor le dijo: yo sabía que le di el cambio de más, pero como usted es el nuevo pastor de la iglesia donde yo voy, quería saber qué tan honesto es. ¿La honestidad es una prueba de fe o no? ¿El hablar mal del prójimo es una prueba de fe o no? Y a veces no pensamos que esas son pruebas de fe. Nuestra fe se está probando en cómo tratamos a los demás. En cuanto a la dispersión, yo estaba pensando en lo que nos está pasando ahora como iglesia. Estaba pensando también que nuestra fe está siendo probada, pero no por si me vacuno o no, no por si voy a contraer la enfermedad o no. No estoy pensando en eso. Lo que estoy pensando es cómo está siendo probada nuestra fe en nuestra devoción al Señor. Como lo mencionaba yo hace rato, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia el domingo mientras no se reúne en el templo? ¿No es esa una prueba de fe? ¿En quién crees? ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu Dios? ¿Fuiste llamado para obedecer a quién? ¿Fuiste llamado para ser una nueva persona, una nueva vida? ¿Para quién? ¿Fuiste llamado para ser una persona de fe? ¿En quién? ¿En quién? A veces pensamos que tengo que derribar muros con mi propia oración para decir fue una prueba de fe, o tengo que tapar bocas de leones para decir no, pues es que sí tuve fe, o estar casi al filo de espada para decir no, es que pasé una prueba de fe. Pero mira, lo que haces el domingo a las 10:30 de la mañana es una prueba de fe. Hablando de nuestra devoción, ahí está siendo probada tu fe. Estaba hablando con un hermano apenas sobre este punto, ¿no? Y le decía que los domingos a las 10:30 todos los hermanos deberíamos estar
reunidos aquí, ¿no? Pero no podemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Dónde nos vamos a reunir? A mí me llama la atención y de veras que ¿cómo les diré? Me impacta profundamente el ver la fe de muchas personas que hacen cosas por convicción, no por persuasión, ¿no? No porque alguien los convence de que debe hacerla, sino porque en su corazón está la convicción de lo que son. Por ejemplo, cuando el edicto real que involucraba a Daniel, cuando se dijo que nadie ore durante 30 días a nadie porque va a ser un delito contra el rey, ¿qué hizo Daniel? ¿Qué dice que hizo Daniel? ¿Pero qué hizo? Dice que fue a su cuarto y ¿qué ventana abrió él? La que daba al templo, aunque el templo ya no estaba. Pero dice que abría su ventana hacia el templo, hacia Jerusalén, y oraba por 3 veces como lo solía hacer antes. ¿Necesitaba él el templo? ¿Necesitaba estar físicamente en el templo? Pero él, con abrir su ventana y dirigirse hacia ese lugar, él estaba haciendo lo que había dicho Salomón en la dedicación del templo. Señor, donde quiera que tú lleves a tu pueblo, dijo él, donde quiera que lleves a la nación, pero si ellos oran hacia este lugar, tú vas a escuchar su oración. Yo quisiera que toda la iglesia tomáramos la actitud de Daniel. Los martes a las 7 de la noche vamos a estar unidos en la oración. Porque Dios nos llamó a obediencia, nos eligió para obediencia, porque nos eligió para esa nueva vida y nos eligió para tener fe. Otro día que tenemos la reunión, pues vamos a reunirnos en espíritu. Cuando había un pecado muy grave allá en Corinto, y entonces el apóstol Pablo dijo, pues tienen que decidir qué hacer con esta persona que está pecando, ¿no? Pero cuando les escribió, después, ¿qué dice él? Ustedes se reunieron para determinar, pero ¿qué hice yo? ¿Qué dijo él que había hecho? Dice, yo en espíritu me uní con ustedes. Y en espíritu ya he juzgado a tal hombre. Y tienen que hacer esto y aquello, ¿no? Pero es la convicción en el corazón, es la convicción de que fuimos llamados a obedecer. La convicción de que fuimos llamados para ser nuevas personas con una esperanza viva. Jesucristo está vivo. Es lo que Pedro está tratando de decir. Ustedes están vivos porque Jesús está vivo. Y tienen que vivir su nueva vida porque Cristo está vivo. Ustedes no son de otra religión, no son de otra costumbre como los profetas que han venido y están muertos. Profetas a los que se puede visitar las tumbas. La tumba de Jesús está vacía porque Él vive. Por tanto, la nueva vida es posible porque Cristo está vivo. Él vive. Entonces dice él, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza. Dice, para que sometida a prueba, versículo 7, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien ahora
os gozáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestras almas, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Miren, hermanos, vivir una vida de fe habla de nuestra salvación. El decir que nuestra salvación se va a dar a conocer cuando Jesucristo venga es una mentira. ¿Desde cuándo se da a conocer nuestra salvación? ¿Desde cuándo se hace evidente nuestra salvación? Desde que obedecemos, desde que vivimos una vida nueva y desde que actuamos conforme a la fe en lo que creemos. Esas son evidencias de nuestra salvación. Si alguien está diciendo, no, mi salvación va a ser evidente cuando el Señor Jesucristo venga, vive una mentira. No es una esperanza viva, es una esperanza muerta. No una esperanza viva. Entonces yo los animo en este día a que vivamos nuestra fe, a que seamos obedientes al Señor, a que caminemos en esa vida nueva que no que Él nos prometió, sino que Él nos dio ya. Demos a conocer la salvación que tenemos en Cristo, como iglesia, como congregación, si bien de manera personal, pero como congregación en Cristo. Si la salvación se va a manifestar en el tiempo postrero, ya estamos en el tiempo postrero. Ya estamos en esos tiempos en que algunos apostatarán de la fe, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, hermanos de la iglesia y donde quiera que nos escuchan, yo los invito, yo los animo, así como los hermanos expatriados fueron animados al recibir la carta del apóstol Pedro. Estaba pensando, ¿cómo creen ustedes que ellos recibieron la carta? Bueno, no me refiero a la actitud, ¿no? Sino a la manera en que la recibieron. Porque dice que la carta fue llevada al Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso sugiere que el mensajero quizás siguió esa ruta, ¿no? ¿Verdad? Entonces, cuando él llegó al Ponto, ¿qué dijeron los hermanos del Ponto? ¿Será que el mensajero fue casa por casa a visitar a los hermanos y decir, miren, aquí está la carta de Pedro? ¿O qué creen que pasó? Y yo creo que los hermanos se reunieron. Creo que hubo culto especial en el Ponto, en Galacia, en Asia, en Bitinia. No sé cómo, pienso eso. Los lugares son tan dispersos. Dani me estaba compartiendo de un video que vio sobre Capadocia o Capadocia. Búsquenlo allá en el YouTube, a Capadocia, y van a, como ella me dijo eso, yo me puse a ver y me di cuenta, dice ahí que los eteos fueron los que hicieron cuevas dentro de la lava volcánica en Turquía. Cuando fue el tiempo de la persecución, muchos ocuparon esas cuevas que habían sido hechas, algunos datan de 3000 años antes de Cristo, se dice, ¿no? Pero ahí vivieron los hermanos. Dice que hay muchos templos adentro. Son ciudades realmente subterráneas que uno no se imagina que existan allí. Imagínense cuando se dijo, llegó una carta de Pedro, el apóstol. Qué gozo para los hermanos. Y qué gozo para nosotros hoy leer la misma carta, escuchar las mismas palabras, que son, hermano, fuiste elegido para obedecer, fuiste elegido para recibir una vida nueva con su herencia incluida y fuiste elegido para vivir una vida de fe. Aunque seas probado, vívela con gozo y con alegría. Así que vamos a orar dando gracias a Dios y vamos a orar para que ese propósito se cumpla en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra,
por el ánimo que trae a nuestras vidas, saber que cualesquiera que sean nuestras circunstancias, en donde quiera que nos encontremos, pues tengamos la oportunidad de vivir esa vida a la que tú nos llamaste, una vida de obediencia donde quiera que estemos, en cualquier situación, pero no obediencia pensando en nuestra voluntad ni en nuestras propias decisiones ni en nuestra capacidad, sino en esa nueva voluntad que tú tienes para nosotros en el Espíritu y a través del sacrificio de Cristo. También para vivir la vida nueva, para experimentar esa vida con propósito, esa herencia incorruptible que tú nos diste, Señor, a través de Jesucristo, y estar conscientes todo el tiempo que si estamos vivos es porque Cristo vive, porque Él no está en una tumba, porque Él se levantó al tercer día en la resurrección. Gracias, Señor, que tú nos ayudes a tener esa mente de Cristo. También te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir esa vida de fe. No solamente tener fe para las cosas difíciles, sino para las fáciles, para las que nos parecen intrascendentes, insignificantes, para un estilo de vida, para vivir en estos tiempos postreros anunciando a Cristo y anunciando la salvación que ya nos has dado. Gracias, Señor. En tus manos pongo a la iglesia que está en todo el mundo, pero también nuestra iglesia local, que podamos en verdad ser verdaderos adoradores, que podamos ser verdaderos testigos de la nueva vida, de esa vida que tú nos has dado, Señor, de esa relación que disfrutamos hoy contigo. Gracias, Padre, y bendícenos. Y también en tus manos pongo las necesidades que hemos orado en esta semana, especialmente por los hermanos que se encuentran en batalla allá en Afganistán, los misioneros, los pastores, los creyentes locales, todos aquellos que están tratando de salir, de escapar de ese régimen nuevo. Tú sabes, Señor, y tú tienes también palabras de vida eterna para cada uno de ellos. Señor, que tengan fe. Vamos a seguir orando por ellos, y si otra cosa podemos hacer también, Señor, podremos hacerla en tu voluntad, en tu poder. Seguimos orando por nuestro hermanito Farid. Tú sabes, Señor, las luchas que está enfrentando él y su familia, pero lo colocamos en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues que el Señor los bendiga, y pues vamos a ir despidiéndonos del culto. Voy a invitar si alguno trajo su ofrenda hoy.